iniciar la grabación. Voy a resolver un problema típico que aparece luego en los extras. Este es de un equilibrio heterogéneo. Aquí tenemos un compuesto que es el compuesto B, vean que está en forma sólida, que se descompone por calentamiento en el compuesto D, que también es sólido, y un gas, ¿no? Esa es una reacción modelo, ¿no? En la cual yo caliento un sólido y me genera otro sólido y un gas. Entonces, cuando ustedes tengan eso y les dan los siguientes datos, para lo cual se conocen los siguientes datos, y bueno, aquí están esos datos, los voy a copiar. Supongamos que les dan datos de temperatura y la constante de equilibrio. Es decir, que la misma reacción la ponen a 1000 Kelvin y les dan una constante de equilibrio de 2.067, o ponen la reacción a 800 Kelvin y les dan una constante de equilibrio de 0.01, ¿no? E inmediatamente nos podemos dar cuenta de que la constante de equilibrio pues varía en función de la temperatura, que es justamente todo lo que habíamos estado haciendo pues este semestre. Nos preguntan, con esta información, con esta sola información, diga cuál es el valor de la constante de equilibrio de la reacción a 925 Kelvin. Bueno, primero, tengo 1000 y tengo 800. Jamás en la vida se les vaya a ocurrir hacer una interpolación entre estos datos. Así no se va a hacer. ¿Por qué? Porque la temperatura de equilibrio y la constante de equilibrio no varían en forma lineal, ¿sí? Son una curva. Entonces, si a ustedes se les ocurre interpolar y sacar así esto, están completamente mal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, pues nada más es que hay que transformar los datos. ¿Qué es lo que sí se comporta como una línea recta? Bueno, lo que sí se comporta como una línea recta es que el inverso de la temperatura contra el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Eso sí es una línea recta. Pero agarrarlos de manera directa, sin transformarlos, eso es una curva. Entonces, lo que hay que hacer es linearizar, pues, mi ecuación. O sea, ¿qué significa linearizar mi ecuación? Pues, si aquí en el eje de las X es el inverso de la temperatura, en el eje de las Y es el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Entonces, recuerden que la ecuación de una línea recta es Y, o sea, logaritmo natural de K, igual a M, donde M es la pendiente, por X. ¿Quién es X? El inverso de la temperatura más B. Todo lo que tengo que hacer es linearizar una ecuación con estos dos datos. O sea, imagínense que tengo dos puntos. Por eso me dan estos par de datos, ¿no? Tengo dos puntos y por dos puntos pasa una línea recta. Lo que tengo que hacer es encontrar la ecuación de la línea recta, pero no voy a utilizar los datos así directamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es, por un lado, sacar el inverso de la temperatura y por otro lado, el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Entonces, el inverso de la temperatura pues va a ser en Kelvin y el logaritmo natural de la constante del equilibrio, pues bueno, como no tiene unidades, esa sí la agarran de manera directa, ¿no? Eso es lo único que pues hay que hacer. Por un lado sacar el inverso de la temperatura y por otro lado sacar el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Una vez que sacan esos datos, ahora sí, ya tienen una pareja de coordenadas en esta gráfica, o sea, ya tienen aquí los extremos de sus puntos. Entonces, lo único que hay que hacer es obtener la ecuación de la línea recta entre esos dos puntos. Y listo, así de simple se calcula. Entonces, antes de usar sus datos, vean que esté como inverso de la temperatura y como logaritmo natural de K, y así ya tienen dos puntos. Sacan la pendiente o hacen una regresión lineal. Cualquiera de las dos cosas es lo mismo. Ya sea que saquen la pendiente con delta y sobre delta x o sacan la ecuación de una línea recta. Entonces, yo ya hice eso y resulta ser que esto es y, ¿no? Esto me dio la pendiente, ven que me da una pendiente negativa. Esto siempre les va a ocurrir.
O sea, la pendiente siempre es negativa. Eso es normal. Y bueno, ya la ordenada al origen, o sea, ves esto, pues puede ser ya cualquier cosa, positivo, negativo, cero, muy grande, muy chiquito, eso no tiene importancia. Pero aquí sí, generalmente, la pendiente es negativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que ya encontramos la ecuación que me describe, pues, este comportamiento? Pues ya nada más hay que sustituir, ¿no? Lo único que nos piden es calcular cuál es la constante de equilibrio a 925 Kelvin. Y eso es 0.3667. Listo. ¿Qué más nos piden? Otra cosa que nos piden es determinar si la reacción es exotérmica o endotérmica, ¿no? Para hacer eso, lo único que tenemos que hacer es recordar la ecuación de Van Hoff, ¿no? De la pendiente de la línea recta, ustedes se acordarán que esto que yo acabo de sacar, m, que acompaña el inverso de la temperatura, de ahí yo lo puedo obtener. Es decir, la derivada del logaritmo natural de k con respecto a la temperatura es la derivada de esta expresión que yo acabo de obtener. Y si ustedes se dan cuenta, la derivada de esto pues sería sobre t cuadrada. Y lo igualo con delta h sobre rt cuadrada. Y pues ya saben, ¿no? El objetivo de conocer esto es saber cuál es el signo del delta h, si es positivo o negativo. Y bueno, pues ya nada más hay que despejar delta h. Despejamos algebraicamente delta h. Y bueno, esto sería este valor por R. Ya si yo quisiera saber o conocer el valor exacto, pues ya nada más multiplico por el valor de R que me convenga. Ya sea que agarre en joules por mol Kelvin, que es 8.314, o en calorías por mol Kelvin, que es 1.987. No importa por cuál lo multiplique, ¿no? De todas maneras el delta H va a ser positivo y concluimos que la reacción es endotérmica. Vamos a hacer otro inciso. En este otro inciso nos piden la cantidad máxima en moles de B que deben colocarse inicialmente en un reactor experimental de 10 litros para que a una temperatura de 925 Kelvin reaccione completamente todo el reactivo. Primero hay que recordar cuál es la reacción. La reacción es una reacción hipotética que está en equilibrio heterogéneo. Cada vez que tengan una reacción heterogénea, lo primero que hay que hacer es tratar de determinar cuál es su constante de equilibrio. Entonces, recuerden, la constante de equilibrio en heterogéneo pues se hace a partir de las actividades, ¿no? Que sería la actividad del sólido, o sea, la actividad de D por la actividad de E, que es el gas, entre la actividad de B. Pero ven que tanto B como D son sólidos. Entonces, la constante de equilibrio solo estaría en función de E, que es el único gas. ¿Qué más sé? Bueno, como me lo piden a 925 Kelvin, yo ya calculé el valor de la constante de equilibrio. Entonces, ya tengo cuánto es ese valor. Nada más lo voy a igualar, claro, a la expresión en equilibrio heterogéneo, ¿no? Que sería esta. Que sería la fracción mol de E por su coeficiente de fugacidad por la presión total. Como es el único gas, pues la fracción mol es 1. Y como estamos asumiendo que es pues, un gas ideal, también el coeficiente de fugacidad es 1. O sea, eso quiere decir que este valor es directamente igual a la presión total. Porque tanto la fracción como el coeficiente de fugacidad lo es igual con 1. Listo. Entonces, esa es la presión total a la cual pues, se alcanza el equilibrio, dicho de otra forma. Pero, ¿cómo calculo los moles? La única forma de calcular los moles aquí es, bueno, si yo voy a utilizar la ecuación de los gases ideales, pues es únicamente para gases, ¿no? Y el único gas que tengo, pues es el. Si la presión es esta y está relacionado con el número de moles, yo puedo calcular el número de moles que hay ahí. ¿Por qué? Porque tengo todo lo demás. Es decir, tengo cuánto vale la temperatura, tengo el volumen y la única variable sería el número de moles que hay de E.
Que pues eso sería, pues, el avance de reacción, ¿no? También sería otra forma de preguntármelo. ¿Cuál es el avance de reacción en esta? Pues sería she, ¿no? Sería otra forma de calcularlo. Entonces ahí nos damos cuenta que el número de moles, si ustedes los despejan de ahí, sería el número de moles de no. Estamos calculando la del único gas. Si aquí despejan el número de moles, pues me da este punto 0.48. Esa es la cantidad que se está produciendo, ¿no? Y bueno, a este valor, ¿no?, de presión y temperatura, pues yo logro que se forme esto. Cuando me pregunta la cantidad máxima de moles de B que deben colocarse inicialmente en un reactor, si yo ya tengo lo que se está formando de la cantidad que debe colocarse inicialmente, pues bueno, pues al menos yo debo colocar una mayor cantidad que esta, ¿no? Esta sería la cantidad mínima que yo podría poner para que en el equilibrio haya 0.048 moles de, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el coeficiente estiquiométrico aquí son 1 y 1. Vamos con otro inciso. Nos preguntan cuáles son los gramos de D producidos con la alimentación del inciso anterior. Entonces, los gramos de D, pues son exactamente los mismos moles formados de, porque recuerden, ¿no? En el balance de materia, aquí se forma She y aquí también se forma She. Entonces, eso quiere decir que estos moles que yo calculé del gas también son los moles del sólido. Ya nada más habría que multiplicar por su peso molecular y por eso no los dan. Entonces serían esos moles por el peso molecular y eso me da 1.92 gramos de producidos. Vean que el problema pues no estaba pues, como nada complicado en realidad. Sí, solamente tenía esto que a veces representa, pues en algunos problemas lo ponen como ejemplo para calcular justamente la constante de equilibrio a otros datos de temperatura. Y el primer error que comete la mayoría es que lo calcula interpolando y no se interpola. Se saca el inverso de la temperatura, el logro neutral de K y se hace una línea recta de esta forma. Y entonces ahora sí, ya puedes sustituir directamente tu temperatura y ya te da una K. Pero sacarlo por algún tipo de interpolación, no lo hagan porque van a estar completamente mal. Y ya saben, ¿no? Si la constante de equilibrio está mal, todo lo que hagan después también estará mal. No tiene razón continuar. Bueno, pues, ¿alguna duda? No, profe. No, profe, creo que hasta ahorita no. Ok, listo. Bueno, pues yo creo que eso sería todo. Revisen la clase, cuídense mucho. Nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias, nos vemos.